El peregrinaje es para aquellas personas que no solo quieren crecer físicamente, sino aquellas personas que quieren crecer espiritualmente. Y que aquellas personas que quieren llegar a madurez emocional. El humano de por sí es peregrino. Si uno quería crecer espiritualmente, tiene que salir de su casa. Tiene que ser a raíz de crisis o a raíz de ese dolor, ¿no? que uno tiene. ¿Por qué? Porque eso es la energía que te impulsa, el motor principal. Ya va llegando la hora en que uno sea capaz de dirigirse. Si un grupo de personas se reúne y transmite un buen pensamiento, solo un buen pensamiento, va a llegar, el aire va a captar, la tierra va a escuchar, el cielo va a escuchar y obviamente va a ayudar. Cuando una persona está alegre, es consciente, eso es lo que va a transmitir. Eso es lo que cambia a la tierra. Eso es lo que cambia la condición humana. Bueno, contanos un poquito acerca de vos para la gente que no te conoce. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? Yo soy Rolando Paucar, de Nación Queros. De una comunidad que se llama Marcachea, que está al este de Cusco, Perú. Hoy en día es un interés casi en todo el mundo, tanto a nivel espiritual, cultural y un lugar de estudio antropológico, arqueológico. Es un lugar muy bonito, ¿no? He nacido, de hecho hasta hace poco no lo teníamos todo lo que se tiene allá en el siglo XXI, ¿no? en la modernidad, pero ahora pues ya estamos conociendo poco a poco. Se va integrando de a poco. Sí, nos vamos integrando. Has venido de un viaje interesante, ¿no? En Colombia. Sí, he tenido un viaje importante especialmente para mí. ¿Crecimiento personal? Sí, más que el crecimiento personal ha sido descubrir que hay otras maravillas aparte de lo que nosotros vemos. Aparte de lo que son los ojos y los sentimientos y las alucinaciones, en algún momento lo ve. Que hay otra realidad mucho más grande de lo que uno puede imaginarse. Bueno, a las cuales no te contaré ahora. Cuando subas mi energía vas a hacerlo capaz. Pienso que algunas veces la humanidad no está preparada para escuchar verdades que son grandes, porque cuando lo escuchan lo toman como si fuera mentira. O sea, hay unas especulaciones que simplemente no resiste la gente por tener una conciencia reducida. Entonces es la razón de por qué no se comparten los secretos grandes. Claro, el miedo avanza, ¿no? Ahí. El miedo a las nuevas cosas. El miedo a que nuevas cosas te cambien tu estructura, te saquen de tu confort, de tu bienestar o de una creencia que ya estableciste en ti. ¿Y esas estructuras vos las tratás de romper en vos mismo? Pues no se trata de romper, sino ser consciente. Y precisamente mi camino consiste en eso, ¿no? Desde que salí de Nación Queros. Tu vida en relación con los peregrinajes y las caminatas largas está muy asociado a eso. ¿Cómo nació en vos eso? Siento que yo siempre fui peregrino. Yo nunca estuve en casa. Desde muy pequeño me gustaba explorar diferentes lugares, pero cerca de la casa. Pero a medida que iba saliendo del lugar, empecé también a explorar los entornos mucho más largos. Y al final, cuando yo fui a Argentina, ya fuera del país, al ver el camino de Japajñán, que es el camino del Inca, el camino del sur, de Tahuantinsuyo, de la cultura antigua,
pues yo lo sentí fuertemente que tenía que caminar. Sin embargo, no sabía exactamente por qué, pero tenía esa ilusión y tomé la decisión. Y cuando tomé la decisión estaba en una de las épocas difíciles de mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que emocionalmente no podía conmigo. Estaba llorando, estaba en un momento que llevaba, como se dice, ¿no?, desastre en mi vida, tanto a nivel sexual como a nivel, bueno, en todas partes, ¿no? Que incluso ni siquiera sabía lo que hablaba. O sea, las cosas que yo hablaba simplemente eran las cosas que salían de forma mágica, digamos como que por la inspiración. Entonces eran bonitas, a la gente le llegaba, pero yo mismo no sabía y no estaba consciente de lo que hablaba. Entonces por ahí yo entré a un cuestionamiento, ¿no?, en el siglo XXI con la gente moderna, porque ellos me veían que era un maestro perfecto, que tenía una conciencia alta, y bueno, y al verme, al juntarse conmigo, lo veían totalmente diferente, ¿no? Entonces se quedaban decepcionados. Bueno, debo reconocer ahora a todas esas personas que se han quedado decepcionados, seguramente me están viendo algunos, debo decirles que gracias, porque eso me dio un empujón para que yo pueda preguntarme, para que hacerme mi propia pregunta. Y justamente esa energía de aquellas personas que cuando colgaba un vídeo ponían abajo un no me gusta, y todas esas cosas me dieron la energía como para emprender ese gran camino. ¿Por qué? Porque yo sabía, por tradición, que la cultura inca tenía ese camino de Japasnean, precisamente para que una persona pueda encontrarse. Entonces eso era el sentido espiritual que yo emprendía ese camino, ¿no?, a caminar. A pesar de que mis papás mismos me decían, mira, no te vayas, te vas a perder, o te van a matar, o sabiendo que es importante, ¿no? Y había mucha gente que decía que ¿a qué voy, no?, a gastar dinero, a perder el tiempo. Y yo tenía la convicción de que era el único lugar donde realmente yo podía descubrir que si había un Dios, por ejemplo, o que si la naturaleza realmente hablaba, porque hasta entonces me decían que la naturaleza hablaba, que hay un Dios, etcétera, etcétera, pero yo no lo conocía. Era una creencia. Era una creencia, era una transmisión oral finalmente, a pesar de que es un escrito, es una transmisión oral finalmente. Entonces yo estaba en esa búsqueda interna muy profunda, ¿no? Y desde que yo emprendí ese camino de la riqueza interna, realmente he cambiado. Porque entendí que todas las cosas, por más que tú lo piensas, que dices, que sientes, que ves, que tocas, todas son verdades. Entonces estaba luchando en una guerra con la nada, que es un concepto, el bien y el mal. Entonces yo quería ser el bueno y estaba luchando contra el mal, ¿no? Lo cual era como querer quitar la noche del día, y algo que como humano yo necesito para dormir. Y bueno, tuve un despertar. Aquel Rolando que partió en 29 de diciembre del 2015, ya no existe, ya no existe. He cambiado. Y bueno, y el año pasado, por la misma impresión, por el mismo sentimiento, hice la integración de los pueblos originarios acá en Cusco, y especialmente para Nación Queros, con la finalidad de ver
si estaba listo para tener una comunión, para tener una armonía, porque yo lo vi mucho conflicto entre las 5 comunidades. Pero bueno, me di con una buena respuesta, pero la realidad pues también me di con esa respuesta clara de que no están preparados todavía. Bien, es un proceso. Es un proceso. Y además la cultura tradicional de Nación Querosú está en proceso de la muerte. Que es como, las culturas son como un árbol que nace, crece, echa hojas, da frutos, tal vez una y otra vez da frutos, pero llega un momento en que sí o sí va a morir por vejez, no porque ha cometido un error, nada. Por ciclo, claro. Por ciclo, por lo que es. Entonces, Nación Querosú ahorita está en esa etapa. Entonces, si nosotros no somos conscientes, va a desaparecer. Va a desaparecer. Dentro de 30 años no va a haber nada de lo que es Nación Querosú. ¿Por qué? Porque está entrando fuertemente lo que es la minería y todo lo que es la modernidad. Entonces ya hay casas modernas de calamina en el mismo baños domésticos, pero que realmente pues que transforman la cultura, ¿no?, ancestral, que eso está muy bien. Entonces ahí con todas esas respuestas entendí que yo no podía cambiar esto, que el cambio yo tenía que hacerlo yo mismo. Entonces eso tú lo sabes, de que el segundo peregrinaje se hizo con la gente de toda la tierra, prácticamente, que eran de unos 11 o 12 países más o menos, pero que realmente representaba toda la tierra, ¿no? Entonces ahí yo personalmente lo que conocí es a la humanidad. Ahora estoy convencido de que la humanidad todavía no es humano. Está en el camino. Sí, estamos en el camino. Hay algunos que ya son, pero muy pocos. Y además, ni siquiera reconocemos nuestra condición animal, que somos animales. Entonces, en el camino yo intenté ser mejor persona, ¿no? Pero no se trataba de ser mejor persona, ni ser el peor, sino simplemente se trataba de ser tú. Ver lo que era en real. ¿Quién realmente eres? Entonces aquellos que no lo entendieron, pues poco a poco van a ir entendiendo, ¿no?, de nuestros compañeros en el camino, ¿no?, durante los 111 días que hemos caminado. Pero yo seguro me falta entender todavía muchas cosas, porque yo no soy iluminado, todo lo contrario, estoy intentando ser más terrenal posible. Sacando lo oscuro de adentro. No, ni siquiera sacar lo oscuro de adentro, porque eso era precisamente la lucha con el bien y el mal. Bien, o sea, verlo más que sacarlo. Claro, porque es como ponerlo y verlo. Claro, es como, a ver, es como intentar sacar, disculpando la palabra, ¿no?, mis heces, mi desecho, mi caca. Es como intentar sacar mi caca, pero es un proceso natural, ¿no?, que está ahí y va a salir solito cuando llegue el momento, ¿no? La cosa está en lograr ver. Cuando una persona está alegre, es consciente, eso es lo que va a transmitir. Eso es lo que cambia a la tierra. Eso es lo que cambia la condición humana. Wow, cuando la gente entienda eso, claro, va a ser un cambio total. Exactamente. Wow. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Y es la razón de que los grandes sabios en el tiempo antiguo emprendían su propio camino físico. O sea, tenían que, si uno quería crecer espiritualmente, tiene que salir de su casa. Bien, y por lo general ese comienzo siempre viene a raíz de una crisis, por lo general, ¿no? O
O en esta época Tiene que ser a raíz de crisis o a raíz de ese dolor, ¿no? que uno tiene. ¿Por qué? Porque eso es la energía que te impulsa. El motor. El motor principal. No hay que dejarla de lado, es el motor. Esa palabra es claro, fuerte. Yo les voy a comentar, desde que en 2015 yo he salido al exterior de Perú. Desde ese momento, a la semana lloraba como 3, 4 o 5 veces. Y lloré, como dicen, un mar de lágrimas, ríos. Pero lloré. Pero de lo que estoy feliz es que lloré conscientemente, sabiendo que estaba trabajando en mí. Pero aún así lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Y ahora veo que es genial que he pasado muy mal. Pero con la diferencia de que en este momento he tomado la decisión de ya no pasar mal. Ya está. He vivido, he dado todo ese espacio para llorar, para revolcarme, para corretear, para esto, para aquello. Pero ahora ya no. Ahora dije, ya está. Proceso difícil, pero lo tomás de una manera amigable, alegre. Sí. Y sé que voy a seguir llorando, eso sin duda alguna, porque mientras que uno está vivo, tiene que llorar. Mientras que de una persona su corazón está hablando, tiene necesidad de llorar. Pero uno que quiere ser piedra, entonces pues no llora, ¿no? Y entonces, bueno, está muy bien, se hace fuerte físicamente, un poquito se rellena su cuerpo, pero es como acelerar el proceso de envejecimiento de un árbol o hacer un proceso químico, ¿no? Entonces es la razón de que está perfecto, pero yo personalmente no quiero tener un proceso tranquilo, ¿no? Esa es la elección consciente. Exactamente. O sea, que creo que los siguientes caminos y peregrinajes por ahí, en vez de partir de la crisis, parte de una elección después. Por lo menos en mi caso, el primero a partir de una crisis, ¿no? De haber perdido cosas, empezar a cambiar valores, sufrir. Pero el segundo es, lo quiero hacer. Es como ya poner la conciencia en avanzar. Sale desde donde diferente. Claro, es que, a ver, lo primero, por ejemplo, para mí ha sido para encontrarme. Para tener una idea de qué soy, de mi propia emoción, de tener una idea de mis propios sentimientos, de las cosas que más o menos he estado percibiendo antes. Pero la segunda ha sido para entender mi entorno, mi exterior, para entender a la humanidad, para entender a las plantas, a los animales. De hecho, la primera vez que no tenía idea por dónde estaba caminando. Y la segunda vez sí tuve una idea geográficamente hablando, ¿no? Claro. La ubicación a nivel del sur, norte, este, oeste, ¿no? Entonces eso significaba mucho para mí. Ya veía de otra forma que... Entonces el peregrinaje es para aquellas personas que no solo quieren crecer físicamente, sino aquellas personas que quieren crecer espiritualmente. Y que aquellas personas que quieren llegar a madurez emocional, porque eso es lo que yo he hecho ahora, llegado a madurez emocional. Entonces, nada de lo que hago me hace daño, nada de lo que hago es pecado, porque lo que hago es sagrado. Pero antes sí que todo lo que hago es pecado, culpa, todo lo que hago que me hace mal es error, y entonces lo que tengo que hacer es agarrar un látigo y, y lo hice, y me alegro por haberlo hecho, porque esos son motores que me han empujado. Pero pues no se trata de eso la vida, no se trata de eso, porque hay un momento que los humanos necesitamos látigo, sí, perfecto. Hay algunos que dicen que no,
pero yo he comprobado que sí, que sí necesitamos. Una guía en un principio, digamos, ¿no? Un principio. Pero ya va llegando la hora en que uno sea capaz de dirigirse. Entonces, cualquier cosa que tomo en mi vida, ya sea una enseñanza espiritual, un camino, un alimento físico o una cita, soy responsable. Entonces, dejo de culparme y dejo de culpar al otro. Cosa que vivo feliz. Y no importa, ¿no? Porque si soy responsable, no importa si he gastado o no he gastado, ya no me quejo, ¿no? Entonces, ahí va. Y un dato que quiero comentarlos aprovechando este momento es que he llegado a tener un amor profundo a la marihuana, así los voy a decir directamente, ¿ya? Y también al cigarro, y también al alcohol, a la cerveza. Lo que hay que comentar que antes era todo lo contrario. Sí, antes yo era un santo que tenía un miedo tan grande a tener amistad con ellos. O sea, y... Había una separación, como decías vos, ¿no? Claro. Esto es caca. Sí, exactamente. Este es caca y esto es diamante, ¿no? Divino. Y bueno, les invito a reflexionar en ese aspecto. No voy a entrar en detalles de por qué lo amo, pero sí vale mencionar que estas plantas tienen una energía tan potente que tienen la capacidad de tenerte, de tenerte. ¿Usarte sería la palabra? De tenerte, de poseerte. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tienen un poder superior a todas las plantas, a toda la alimentación. Entonces, cuando tú desconoces ese poder, ahí está el daño, ¿no? Que supuestamente la planta te hace. Pero sí, cuando una persona ha llegado a una madurez emocional, no vamos a decir madurez espiritual, porque todavía no hay personas que son maduras espiritualmente, ¿no? No está en este plano. No, creo que todavía no. Cuando lleguen a madurar espiritualmente, pues supongo que van a trascender como Pachacutas, como Jesucristo, como Buda. Y bueno, en México, Quetzalcóatl y algunos personajes que tenemos míticos, ¿no? Que ni siquiera conocemos, pero por su nombre, por su historia, más o menos conocemos. Llega un momento cuando uno llega a tener la madurez emocional, sabe decir en qué momento lo uso y en qué momento no lo uso. Sabe dar un espacio, ¿no? Aquí sí y aquí no. Para este emprendimiento sí, para este emprendimiento no. Entonces, estas cosas no te lastiman, sino son motores energéticos que te abren la mente, así como que abrieran literalmente con un serrucho, ¿no? A ver qué tengo adentro. A ver qué tienes, ¿no? Y te muestran una realidad brutal, ¿no? Así, en palabras muy tradicionales. Entonces, eso es lo que invita el camino de Hapajnián. Bien, la madurez emocional. Eso es lo que invita. Entonces, todos aquellos que quieran este cambio en su vida, háganlo. Y esto no me daba cuenta en el camino, pero luego me he dado cuenta. En la montaña donde vivo, tenemos las casas hechas de piedras y con argamasa, que es barro, y con unas estructuras de palo y de paja andina.
Esos son nuestras casas. Bien, nuestra cocina es con combustible de leña o posta de vaca, caca de llama. Eso es la condición. Allá cultivamos y criamos nuestros animales. De eso vivimos. Eso es toda la vida allá. Y nuestra medicina es la medicina espiritual, lo que se llama acá la magia. O algunos dicen, ¿no?, el milagro. O también se puede decir lo que es el chamanismo, ¿no?, en este mundo. Entonces, eso es nuestra medicina. Con eso nos curamos todo tipo de enfermedades que los hay acá. Todo. Y convivimos con la naturaleza como convivo contigo. Hablo, diálogo, todos los días. Entonces, podrán, dentro de un estudio antropológico, si lo ubicamos, este pueblo, a nivel de edades, a nivel histórico, se sitúa más o menos en 2000 años antes de Cristo. Un recorrido amplio. ¿Por qué? Porque si nos remontamos después de Cristo, la cultura inca ya sabía tallar perfectamente las piedras, tenían la tecnología importantísimo, que tuvieron un avance en el tiempo-espacio muy grande, entonces ellos tallaban, usaban los metales, llegaron a ser grandes astrónomos, pero nosotros no, o sea, solo vemos con los ojos las estrellas, más de eso no. Entonces, y es la razón de que mi pueblo es del pasado. Y es más, se puede decir incluso hasta 4000 años antes de Cristo. Pero lo importante de este pequeño pueblito es que tuvo que permanecer intacto en el tiempo y espacio. Es decir, se repitió cada año o cada milenio. No hablo de milenio porque nuestra historia no es milenaria, pero sí siglos. Cada siglo fue lo mismo. Lo mismo. Entonces es como sacar una fotografía y hacer permanecer en el tiempo y espacio. La misión de continuar para que trascienda ese tiempo, ¿no? Claro, entonces es como que ahora mismo todavía siguen estando en 2000, en el año 2000 antes de Cristo, ¿no? Entonces yo hice ese viaje del año antes 2000 de Cristo hasta 2018, ¿no? Hasta 2019. Claro. Entonces un promedio de 4000 y pico años, ¿no? Gracias al peregrinaje que yo hice, gracias a ese gran emprendimiento. Entonces ahora me doy cuenta que aquí físicamente tú puedes viajar hacia el pasado y hacia el futuro. Y estoy pensando viajar un poquito más hacia el futuro, que ahora estoy en el pasado, pero más adelante voy a viajar al futuro unos 2000 o 3000 años más, ¿no? ¿Qué lugar será ese? y bueno, uno va encontrando cosas misteriosas, ¿no? Cosas, pero que son reales, pero obviamente vuelvo a decirlo, que si no estás preparado, que si tu mente no está abierto, sí, va a llegar, pero lo que me vas a decir es que tú ¿qué tienes? Eres loco, ¿no? Está bien. Eres loco, ¿no? A nivel personal nos contaste bastante cómo ayudaría el peregrinaje y la integración. A nivel humanidad, ¿cuál sería el objetivo de esta tarea? Si un grupo de personas se reúne y transmite un buen pensamiento, solo un buen pensamiento, va a llegar, el aire va a captar, la tierra va a escuchar, el cielo va a escuchar y obviamente va a ayudar. Entonces, si hay un grupo de personas que son conscientes
de que lo que están transmitiendo, para lo que se están reuniendo, es para ayudar a la Tierra y al universo, va a transformar, va a cambiar. Yo realmente, desde el primer peregrinaje que he visto un cambio grande en la Tierra. Ahora, no es únicamente mi obra, eso sí, sino es una obra de todos aquellos que están en este mismo camino, que entienden. Y estoy seguro que estamos trabajando desde todos los puntos, ¿no? Pero esto es obedeciendo el orden energético de los guías espirituales que hay en la Tierra, que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Pero ahora va, esta vez estoy invitando a maestros preparados que tienen una tradición milenaria a nivel espiritual para que hagan trabajo espiritual cada día. Entonces, eso va a ser un avance muy grande, ¿no? Porque va a haber un maestro específico, un maestro espiritual que se va a encargar del primer día, del segundo día, del tercer día, del cuarto día, y eso va a ser la integración del 9 al 17, ¿no? De trabajo espiritual, que consiste en 11 días. Wow. Y entonces, de esta manera, vamos a ayudar a la Tierra, pero bien ayudado, ¿no? De manera consciente. De manera consciente. Y los que van a ir no solo van a aportar, sino van a aprender. ¿Por qué? Porque también tenemos espacio en donde estos mismos maestros van a dar taller de su sabiduría, van a enseñar. Entonces vamos a tener tiempo en que cada maestro va a enseñar. Y va a tener no un tiempo muy limitado, sino casi un día cada uno, más o menos, ¿no? Por lo menos como mínimo medio día cada uno. Entonces vamos a tener taller muy potente, concentrados en un lugar. Claro. Y eso va a ser en Cancún. Y vamos a trabajar al lado del mar, que la energía del mar, para cuestiones de este tipo de trabajos, es muy, muy grande, ¿no? Que muchas personas no lo estamos considerando. Que es una energía realmente potente. Entonces, en ese aspecto, pues el trabajo que vamos a hacer todos los que vamos a conformar esta gran integración, que consiste en el vuelo del cóndor y águila, porque ahora ya no es el encuentro, porque el encuentro ya se hizo en 2012. Bien. Y el año pasado acá todavía era el encuentro del cóndor y águila. Por tanto, el encuentro lo único que hace es, por ejemplo, ¿no? Tradición andina, lo que se hace es ofrecer hoja de coca, ¿no? Hoja de coca y tú me ofreces otra hoja de coca, ¿no? Entonces eso es un intercambio energético. Pero en este caso ya vamos a compartir una sabiduría mucho más terrenal. Porque el alcanzarte la hoja de coca es mucho más profundo. O sea, es sin palabras. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que entender por tu cuenta lo que te estoy diciendo. Wow. Hay que caminar para eso. Claro, hay que caminar para eso, ¿no? Pero si tú me vas a enseñar de forma terrenal, es decir, a nivel verbal, de gestos, todo a través de un taller, claro, voy a tener más, digamos, más oportunidad de entender con una rapidez instantánea, ¿no? Claro, y además le das a la mente una respuesta que a veces no encuentra. Claro. Entonces eso es como acelerar en el tiempo y espacio, es como viajar al futuro, ¿no? Claro, ahí es donde la conciencia entra en juego, ¿no? Exactamente. Porque me he puesto ver en estos días las noticias y hay mucha gente peregrinando inconscientemente, desde Venezuela hacia Perú, desde Guatemala hacia México, pero por problemas de crisis que no entienden de qué vienen. Fíjense en la historia, revisen. ¿Cuántos millones de personas, nada más aquí en la Segunda Guerra Mundial,
hicieron ese peregrinaje. ¿Cuántos millones de personas? Entonces, la condición humana o del ser físico es de peregrinaje, su crecimiento es así. Pero no estamos conscientes de eso, ¿no? No creo que todos esos millones de personas que eran conscientes de que estaban obedeciendo una energía mayor al trasladarse de Europa, por ejemplo, a Argentina o Latinoamérica. Y lo mismo ahora está pasando de Latinoamérica hacia Europa. Están regresando, ¿no? Entonces, hay un constante cambio o un movimiento energético como el viento, pero en humanos, ¿no? Claro. O como el agua que corre constantemente del río, de la montaña hacia el mar, ¿no? Entonces, hay ese mismo movimiento, pero no somos conscientes. Claro. Enganchando con lo anterior, ese cambio, esa crisis, uno la sufre porque no la hace consciente. Claro, ahí pasa mal, ¿no? Pero cuando eres consciente... Disfrutas el viaje. Es que todo es una sorpresa. Todo es una sorpresa. Así que este camino yo les invito realmente para que uno pueda encontrarse. Y se encuentra a uno tal como está. Eso es lo interesante. Y a veces ni siquiera sabemos por qué nos duele el corazón o por qué nos duele una parte de la rodilla o una parte de tu cuerpo. Pero cuando te haces consciente de todo esto, encuentras que cada una de tus células son seres vivos y que te obedecen a ti. Y entonces cuando tú empiezas a entender, a reconocer que todos están vivos, la cosa es otra. La historia es totalmente diferente y cuando tú empiezas a hacerte escuchar con tus células, bueno, a eso es donde llega, ¿no? Yo digo unas cuantas palabras en este momento y me desaparezco. Y entonces estoy hablando de una teletransportación de este lugar a otro lugar, ¿no? Cosa que en mi tradición se hace. Yo en este momento todavía no lo hago, sí, pero sí se hace. Y no solamente en mi tradición, sino en las tradiciones antiguas, incluso modernas se hace. Cosa que por la existencia del avión, por la existencia de los coches, no se nota, ¿no? Claro. Porque sí hay personas que están haciendo constantemente, pero se maneja más o menos un ambiente diferente. Pero cuando uno va despertando, va viendo todo eso, ¿no? Hay una cosa que siempre comentamos, ¿no? Nos ocultaron, nos mintieron. A mí no me mintieron nadie. A mí no me ocultaron nadie. Otra cosa que yo no quiera ver. Y con mi excusa de que me ocultaron, me mintieron, me pase mi vida ahí, estancado. Es otra cosa. Ahora, es otra cosa que yo aprenda a escuchar y a dialogar con ese mismo emoción mío. Entonces eso me va a llevar a descubrir, ¿no? Entonces, hace poco me enseñaron que aquí en todo tu cuerpo hay mundos, ¿no? Hay mundos, hay casas, hay perros, hay animales, hay plantas. Es una alucinación loca, ¿no? Pero está muy interesante. Si uno lo ve ahora en esta realidad, nosotros somos esas células viviendo en un ser gigante. Y estamos aprendiendo a escuchar de a poquito. Y entonces a todas esas personas, a todas esas ciudades, pueblos que tienes tú, hay que saber alimentar. Todos los que quieran compartir esta experiencia con nosotros, del 9 de enero al 17 de enero, que es la primera parte, la integración, y la segunda parte, que es peregrinaje, del 21 de enero al 2 de marzo, vengan con nosotros, ¿no? Nosotros le brindaremos toda la información necesaria y
y acompañaremos, ¿no? Todos estaremos en el mismo camino. Gracias, entonces, Rolando. Nos estaremos viendo en México 2019. Así es.